Hola a todos, muchas gracias por reproducir este podcast. Esta historia titulada Así se destruyó mi matrimonio fue escrita por Grace Cassidy y fue publicada en el canal de YouTube Ciudadano Z el día 21 de marzo de 2025. Si quieres estar al día con el contenido, te recomiendo seguirme por allá. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida. Todo empezó porque mi esposo Nathan y yo decidimos hacer un viaje para nuestro aniversario de bodas. Hace unas semanas oficialmente cumplimos 1 año de casados. Llevamos 7 juntos y han sido los mejores años de mi vida. Antes de conocerlo, nunca pensé que encontraría el amor. Estaba segura de que moriría soltera. Tal vez adoptaría algunos hijos, pero nunca imaginé que estaría donde estoy ahora, casada durante 1 año y pensando en tener hijos. O al menos, así era antes de nuestro viaje. Unos meses antes de nuestro aniversario, propuse que hiciéramos un viaje de fin de semana, solos, los dos. Ya habíamos viajado juntos antes, pero no como marido y mujer. Aparte de nuestra luna de miel, a Nathan le encantó la idea y ambos estábamos muy emocionados. Desde que nos casamos, nuestra relación no ha hecho más que florecer y crecer y cada día me enamoro más de él. Siempre es paciente, comprensivo, amable y todo lo que siempre he deseado en una pareja. Como dije, planeábamos empezar a ampliar la familia pronto, así que hacer un viaje ahora, mientras podíamos disfrutar el uno del otro, parecía una buena idea. Ninguno de los dos tenía una preferencia especial por dónde ir. Somos de una ciudad bastante grande, en un estado que, por lo demás, es insignificante, y encontrar buenos lugares de vacaciones no muy lejos de aquí puede ser difícil. Además, queríamos ir a un lugar que nunca habíamos visitado, lo que lo hizo aún más difícil. Se barajaron 5 o 6 estados diferentes antes de que mi marido finalmente mencionara las montañas Apalaches. La verdad, creo que mencionó esa opción más por mí que para sí mismo. Verán, me encantan las cosas que se sabe que tienen un toque espeluznante. Por eso me encanta el foro de No Sleep y ciertos canales en YouTube, y ya le he contado historias sobre lo que podría acechar en los Apalaches. Enseguida, me entusiasmó la idea de estar juntos en un lugar desconocido e inusual. Decidimos ir a Virginia Occidental, ya que era el estado más cercano a nosotros por el que pasan los Apalaches. Empezaré a buscar alojamiento, sugerí, mientras escribía en el móvil. Nathan hizo una pausa. Estaba pensando que podríamos acampar. Me quedé paralizada al instante. Acampar en los Apalaches era un poco extremo, incluso para mí. A mi marido, en cambio, le encanta la idea de acampar y me ha estado rogando que lo intente desde que empezamos a salir. Nunca he acampado, porque no me parece divertido. Me gusta bastante la vida al aire libre, pero tiendo a odiar lo que conlleva: insectos, osos y la falta de comodidades, ya que no tienes la tecnología ni los servicios que ofrece un hotel. En cualquier caso, me ofreció un punto medio al sugerirme los Apalaches, así que no le dije que no de inmediato. Déjame investigar, dije. Literalmente busqué en Google. ¿Es seguro hacer senderismo en los Apalaches? Había algunas advertencias generales sobre cómo protegerse de la fauna, los desconocidos y qué hacer en caso de emergencia, pero nada indicaba claramente que fuera una mala idea. De hecho, la página web de los Apalaches afirmaba que era más seguro que la mayoría de los otros lugares. En retrospectiva, me doy cuenta de que no usé la fuente más confiable, pero en aquel momento todo me parecía bien, así que le dije que sí. Fue el mayor error de mi vida. Elegimos un camping bastante popular cerca de un parque nacional. Sé que quizás estén pensando que, hasta ahora, nuestras decisiones parecen un poco ingenuas, pero les prometo que hicimos lo que debíamos: investigar la fauna, el clima, el entorno en general.
todo lo que se nos ocurriera que parecía lógico y racional, aunque ambos habíamos oído hablar de los fenómenos sobrenaturales y aterradores de los Apalaches. Él se lo tomó como un simple rumor. Yo soy más creyente de lo sobrenatural, pero también sufrí del complejo de creer que no pasaría nada. Un error de novata. El viaje hasta Virginia Occidental fue bastante tranquilo. Tardamos 3 días sin llegar y llegamos sobre el mediodía. El camping estaba bastante lleno, lo que nos hizo sentir más tranquilos. El clima era espléndido para esta época del año y estábamos listos para aprovecharlo. Acampamos, mi esposo a cargo de la tienda, mientras yo colgaba la merienda del día siguiente en un árbol cercano, para protegerla de la fauna mientras explorábamos. La verdad es que nuestro primer día transcurrió sin incidentes. Realmente fue increíble. No hicimos mucho, solo paseamos un poco por el parque y el campamento, familiarizándonos con la zona. Estábamos bastante cansados, así que a la hora de cenar, volvimos y Nathan encendió una fogata para cocinar nuestros hot dogs y malvaviscos. Aunque me resistía a acampar, me pareció lo ideal. Solo nosotros, la naturaleza y la buena comida típica de excursiones. Soy profesor, así que el estrés del trabajo me afecta fácilmente, y esta era la manera perfecta de desestresarme. Nathan trabaja en construcciones, así que su trabajo tampoco es fácil. Estaba disfrutando más de este viaje que yo. Después de cenar, apagamos la fogata, nos acomodamos en nuestra tienda de campaña y nos dormimos. Recuerdo que pensé que si todo nuestro tiempo ahí era así, sería el viaje perfecto. Al día siguiente, fue cuando las cosas empezaron a ir cuesta abajo. No de inmediato, por supuesto. El día empezó de maravilla. Podíamos sentir el brillo a través de la tienda al despertarnos, oír el canto de los pájaros y oler el desayuno de otros campistas. Hicimos lo mismo. Él empezó a calentar los frijoles, mientras yo tomaba pan de los árboles que habíamos preparado. Comimos, nos relajamos un rato y a primera hora de la tarde nos preparamos para nuestra primera caminata del viaje. El senderismo ha sido fundamental en mi relación con Nathan. Incluso fue nuestra primera cita, así que ambos somos senderistas bastante experimentados y nos sentimos cómodos haciendo una caminata de 8 kilómetros para empezar el día. El sendero era difícil, pero no era algo que no hubiéramos hecho antes, así que no nos preocupamos. Preparamos agua, bocadillos y partimos. De nuevo, fue impresionante. Nos invadió una falsa sensación de seguridad, como en el resto de nuestro viaje hasta el momento. Lo único peculiar fue lo vacío que parecía este sendero en especial, considerando lo lleno que estaba el campamento. Pero lo atribuimos a la longitud y a la dificultad, y continuamos. Aproximadamente 1 milla más adelante, las cosas se pusieron aún más extrañas. Estábamos subiendo por un tramo empinado del sendero, y justo cuando el terreno comenzaba a nivelarse, Nathan notó algo que, ojalá, nunca hubiera visto. Cerca de nosotros, detrás de unas rocas, había huesos blancos como el marfil. Nos detuvimos en seco al descubrirlos al mismo tiempo. «¿Nate? ¿Qué es eso?», pregunté. Aunque la respuesta era obvia, no quería saber más. Fuera lo que fuera, prefería que se quedara ahí. Mi marido, en cambio, tenía otra opinión. «¡Qué bien!», exclamó, siempre emocionado con estas cosas, y corrió hacia ellos. Intenté gritarle que se detuviera, pero ya estaba justo frente a los huesos. «Creo que es el cadáver de un ciervo. ¡Santo Dios, tienes que ver esto!». «¿Sabes que soy de estómago sensible? Preferiría no hacerlo». Los huesos no me revolvían tanto el estómago como la idea de cómo habían llegado ahí, pero de todas formas no quería seguir mirándolos. Me gustaban las cosas espeluznantes, pero esto no me daba miedo, solo me daba asco. Nathan, en cambio, aunque no era un gran aficionado al terror, sentía una verdadera fascinación por la biología. Aquello le resultaba interesante.
extendió la mano para tocar los misteriosos huesos y mi estómago dio un vuelco. Nate, no, vámonos. Tenemos un largo camino por recorrer y quiero regresar antes de que anochezca. Crucé los brazos con fuerza sobre el pecho. Una sensación inquietante se intensificaba a cada segundo. Sabía que no era buena idea estar en los bosques de los Apalaches al anochecer. Lo había leído en todas partes cuando investigué sobre la zona. Finalmente, mi marido dejó el cadáver a regañadientes y seguimos caminando. 3 kilómetros más adelante, la aplicación que usábamos para seguir la ruta, algo que siempre hacíamos en nuestras caminatas, dejó de funcionar de repente. Siempre descargábamos los mapas con anticipación para que la señal no fuera un problema, y la habíamos usado más de 100 veces sin fallos, pero esta vez comenzó a comportarse como un GPS roto. Nos decía que diéramos la vuelta cada 5 segundos antes de colapsar por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que esto no era normal. No era un problema de señal. No era un problema de la aplicación. Era un problema del sendero. Demos la vuelta, supliqué, mientras el tiempo parecía agotarse. La aplicación no funciona y si seguimos adelante, solo nos perderemos. Nate negó con la cabeza. Si volvemos, nos quedan 5 kilómetros hasta el campamento. Si seguimos adelante, solo 3. Volver nos tomará más tiempo. Y tú eres quien quiere llegar antes del atardecer. Por desgracia, tenía razón. Ya habíamos recorrido más de la mitad del trayecto y dar la vuelta significaría alargar el camino. Me sentía extraña, confundida. Miré la hora, casi las 3 de la tarde. No tenía sentido. Habíamos caminado 4.8 kilómetros. Un tramo que normalmente nos tomaría alrededor de 1 hora al ritmo que llevábamos, pero habían pasado casi 3 horas. Eso significaba que habíamos tardado 1 hora por cada kilómetro. Era imposible. Sin embargo, no parecía que hubiéramos estado ahí tanto tiempo. Algo me quebró, al darme cuenta cada vez más de la situación en la que nos encontrábamos. No sé qué hacer. Solo tenemos que volver. Me quejé con tono derrotado. Nathan me agarró los hombros con calma. Cass, vamos a estar bien. Ya no queda mucho. Seguro que llegaremos antes de cenar. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Que le den a la aplicación. Tenemos suficiente experiencia como para saber leer marcas en el sendero. Dicho así, me tranquilizó un poco. Tenía razón. Las señales del sendero no eran difíciles de seguir si se hacían correctamente, e incluso si seguíamos al ritmo, tendríamos suficiente tiempo para regresar al campamento antes del anochecer. Me detuve un momento, respirando hondo y apreciando este momento con el amor de mi vida y su capacidad para darme paz. Tienes razón. Lo siento. Gracias. Y continuamos, él a la cabeza. Todo iba bien durante otro 1,5 kilómetros, pero cuando nos quedaba 1, noté que ya oscurecía. No podía ser. Como mucho, deberían ser las 4, y en esta época del año el sol empezaba a ponerse sobre las 6. Nathan no pareció darse cuenta, así que miré mi teléfono. 5:33. Nate, ¿qué demonios? Exclamé. Hizo una pausa y se giró para mirarme. ¿Qué? Son casi las 6. Por primera vez en toda la caminata, Nate pareció preocupado. ¿Cómo es eso posible? Me encogí de hombros y le mostré el teléfono. Para mi sorpresa, se rió entre dientes. Son las 5:30, Cass. Aún no son casi las 6. Vamos, sigamos adelante para poder regresar. Si aceleramos, podemos hacer 1 milla en 30 minutos sin problema. Me mordí la lengua. No tenía sentido que 6 kilómetros nos hubieran tomado tantas horas. Pero él ya lo sabía. Seguir insistiendo solo nos haría perder más tiempo. Así que continué, pero mis piernas empezaban a doler y lo único que quería hacer era terminar. Como mencioné antes, somos senderistas experimentados.
y nunca había sentido un agotamiento así. Ya habíamos recorrido 12 kilómetros en 3 horas, un tiempo absurdo para nuestro ritmo habitual. Se lo atribuí más al desgaste mental que al físico. Finalmente, cuando nos quedaba solo 1 kilómetro para terminar, algo cambió. El sendero nos llevó directamente a una cueva. El estómago se me encogió al ver cómo mi mirada se clavaba en el cráneo de mi marido. ¿Por qué estamos frente a una cueva?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Simplemente no quería admitir que tendríamos que atravesar ese agujero negro de aspecto infernal para llegar a la seguridad del campamento. Nate, como siempre, se mostró indiferente. Es un paseo bastante corto por la cueva, cariño, y luego sales directo al campamento. Creí habértelo mencionado cuando planeamos esta excursión. Mira, es totalmente seguro. Señaló un cartel frente a la entrada. Parte del sendero. No hay osos. Pero no era eso lo que me ponía los pelos de punta. Nunca mencionaste la cueva, dije con voz tensa. Nate suspiró, como si estuviera hablando con una niña asustada. Atravesamos una cueva cuando hicimos senderismo en Ohio. Vamos, parecías estar bien. Resoplé. Salí corriendo tan rápido que casi me rompo un tobillo. Él sonrió y tomó mi mano, como si eso bastara para calmarme. Sí, como una loca, pero esta vez es diferente. Ya has estado en una cueva antes. Ahora sabes qué esperar. Mi marido, siempre optimista. Pero había algo en su alegría, algo que no encajaba. No era normal que estuviera tan animado. Y lo peor de todo, tenía la sensación de que si entrábamos en esa cueva, no volveríamos a salir. Con mucha reticencia entramos en la cueva, donde tuvimos que agacharnos para entrar, ya que era muy pequeña. Cerré los ojos con fuerza y agarré la mano de mi marido. No sé si podré mantener los ojos abiertos aquí adentro sin vomitar, le advertí, mientras empezábamos a caminar por las estrechas rocas del fondo de la cueva. Me apretó la mano con fuerza. Puedo ser tus ojos, pero ten mucho cuidado por donde pisas. Algunas de estas rocas son un desastre. El paseo por la cueva, aunque aterrador, no fue inusual. Tenía razón. Tardó poco en darme un codazo para avisarme que veía la salida y que habíamos terminado con este ejercicio insoportable, que se suponía que debía ser relajante. Abrí los ojos para ver la salida y también la rápida puesta de sol, lo que me hizo acelerar el paso. Él me siguió, con los pies crujiendo contra las rocas. Tus zapatos hacen ruido, me quejé mientras avanzábamos. Me miró confundido. Pensé que eras tú. Genial. No da miedo oír eso en una cueva al atardecer. No me molesté en pensarlo mucho y me acerqué a la salida. Mi marido no compartía ese sentimiento. Giró la cabeza para mirar hacia atrás. ¡Mierda! ¡Hay un ciervo aquí! Se me puso la piel de gallina en brazos y piernas, a pesar de estar sudada, y me acerqué para tomarle la mano sin mirar atrás. Hemos visto ciervos, Nate. No es nada interesante. Vamos. Pero lo que vi en TikTok me hizo pensar que quizá no había ningún ciervo detrás de nosotros. Solo vi a una persona decir que vio algo a lo que llamó un no ciervo en el bosque de los Apalaches, y que se lanzó directamente a por ellos. Pero con solo uno me dieron ganas de cagarme en los pantalones. No sabía mucho de ciervos, pero no creía que una cueva oscura y rocosa fuera su hábitat ideal. No sé qué tipo de ciervo es este, pero no se parece a los que vemos en casa, continuó Nate, y por el eco de su voz en las paredes de la cueva, supe que seguía mirando a la criatura mientras tiraba de él. Nate, para, le advertí, sin ganas de decir mucho más hasta que saliéramos huyendo de ahí, pero justo cuando lo dije, oí fuertes cascos en la roca acelerar el ritmo, y ya no sonaba como algo que pudiera atribuir a las ruidosas botas de montaña de Nate. ¡Corre!, le dije a mi marido con urgencia, sin soltarlo, mientras el sonido detrás de nosotros se intensificaba.
No estoy segura de si arrastré a Nathan por esas rocas o si sus pies se arrastraban solos, pero no importaba. Teníamos que salir de ahí, y no solo de la cueva, sino del bosque. Teníamos que volver al campamento. ¿Cass? Oí su confusión, pero no podía parar. No podíamos parar. Estaba justo detrás de nosotros, moviéndose rápido. El sonido no cesaba. Finalmente, llegué a la salida de la cueva, pero no dejé que mis pasos disminuyeran, ni los de Nate, mientras seguía tirando de él, agarrándolo con más fuerza que nunca. «¡Cass!», exclamó de nuevo. No había tiempo para responderle. Una vez fuera de la cueva, ya no oía los pasos que venían detrás de nosotros, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. No miré atrás ni una sola vez, hasta que llegamos a nuestra tienda. Una vez ahí, finalmente volví la cabeza hacia él. Nunca había visto la expresión en el rostro de Nate que veía ahora. Jadeaba. Un sonido que no había podido notar antes de que detuviéramos la carrera. Y por suerte, el ciervo, o no ciervo, o lo que fuera, no estaba detrás de él. Revisé mi teléfono y vi que eran más de las 6. El sol casi se había puesto por completo. «¿Qué demonios acaba de pasar?», preguntó entre jadeos. Mi esposo está en buena forma, y la carrera corta que acabamos de hacer no lo habría dejado sin aliento tan fácilmente. Pero pensé que se desmayaría por un segundo, así que lo tiré al suelo para que se sentara. «No sé, no quiero saberlo, pero no era un ciervo». Mirándome con los ojos nublados por el miedo, me preguntó si lo había visto. Negué con la cabeza, sabiendo que sí, y le pregunté qué había visto. «Era el ciervo más grande que he visto en mi vida. Si no estuviéramos en Virginia Occidental, habría pensado que era un alce». «No era un ciervo», le recordé. «Creo que era genial, tenía algo raro». «Eso es porque no era un ciervo». Él no creía en estas cosas como yo, así que me miró como si estuviera loca. «¿Qué era entonces?». «No lo sé, Nate, pero ¿de verdad vas a sentarte aquí y a decirme que era un ciervo persiguiéndonos durante media milla?». Mi marido no respondió. Todavía intentaba recuperar el aliento. Nos quedamos en silencio un rato, procesándolo todo. Ya no quería estar ahí. Lo que había pasado era suficiente para hacerme desear estar en casa, lejos de ese maldito sendero. Pero sabía que Nate no sentía lo mismo. Después de un momento me levanté y caminé hacia nuestra tienda. «Me voy a la cama. No tengo hambre». No esperé respuesta. Entré en la tienda, cerré la cremallera y me puse la pijama. Por un instante pensé que Nate vendría a buscarme, que al menos intentaría hablar conmigo, pero otra parte de mí sabía que probablemente tenía demasiada hambre para hacer otra cosa que no fuera comer. Me sentía fatal, el estómago revuelto, la cabeza latiéndome con fuerza. La única cura era dormir, así que me metí en el saco, cerré los ojos e intenté alejar esos pensamientos horribles. Solo necesitábamos aguantar hasta el amanecer. Funcionó. Por unas horas. No sé qué hora era cuando me desperté, pero debía ser tarde. Nate roncaba suavemente a mi lado. Afuera, la lluvia golpeaba la lona de la tienda, pero algo peor me hizo estremecerme. Una gota fría cayó sobre mi brazo. Fruncí el ceño y miré hacia arriba. Un pequeño corte en la tela. Parecía como si alguien hubiera pasado una navaja por la parte superior, lo justo para hacer un agujero, pero no tanto como para notarlo a simple vista. Me incorporé y observé el agua filtrándose lentamente. Bajé la mirada. ¿Cuánto tiempo llevaba lloviendo así? El estómago se me encogió. Con un nudo en la garganta, toqué suavemente el brazo de Nate. «Nate, despierta». Tenía el sueño profundo, pero tras un minuto de temblores y susurros, por fin recobró el conocimiento. Nate, se está metiendo la lluvia». «¿Qué?». Todavía estaba aturdido. «Hay un agujero en la tienda. La lluvia se está filtrando».
Todavía estaba confundido y medio dormido cuando levantó la vista y vio el agujero, casi justo encima de donde yo yacía. ¡Qué raro! Fue todo lo que dijo al principio. Sí, lo sé. También hay un charco en la tienda. No sé cuánto tiempo lleva lloviendo, pero... Lleva lloviendo desde que te acostaste. De verdad, pero ese agujero no estaba en la tienda cuando me acosté. Insistió. ¿Tanto tiempo lleva lloviendo? Pregunté arqueando una ceja. ¿Cómo comías si no podías hacer fuego? Me comí como 10 barritas de proteínas. Siguió murmurando. ¿Qué hacemos? No puedo dormir así, la tienda está destrozada. Mi marido pareció meditarlo mientras seguía despertándose. Vamos a dormir al coche, mañana puedo tapar el agujero y limpiar el agua. No me gustó nada esa respuesta, pero sabía que no me gustaría ninguna opción ahora mismo. Lo último que quería era salir de la tienda en la oscuridad total, mientras nos llovía. No creo que haya un sentimiento más vulnerable que ese. ¿Y si nos volvemos a dormir y nos vamos por la mañana? No quiero salir ahora mismo. Mi marido, muy racional, me miró con ojos saltones. ¿Estás loca? Nos vamos a enfermar durmiendo bajo la lluvia. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No puedo con esto, Nate. Tengo miedo. No hay nada que temer, Cassie. Estamos bien. Solo tenemos que llegar al coche y volver a dormir. En ese momento, un grito fuerte se escuchó desde el bosque a nuestras espaldas. Era espeluznante, y no se parecía a nada que hubiera oído antes. No sonaba como un hombre ni una mujer, como un niño ni un adulto, ni como nada que pudiera identificar. Solo un grito en el bosque vacío, pero aún así se escuchaba demasiado cerca para mi gusto. Me acurruqué. Nathan, no estamos bien. No voy a salir. El grito incluso lo sacudió un poco y me abrazó. Está bien, cariño, lo entiendo. Quedémonos despiertos e intentemos evitar la lluvia. Solo faltan unas horas para que amanezca y entonces podremos salir de aquí. Me invadió un gran alivio al ver que por fin parecía comprender la gravedad de las cosas, que no podíamos quedarnos ahí, pero tampoco podíamos irnos todavía. Nos sentamos ahí durante una hora, abrazados con la piel húmeda, mientras acomodábamos nuestros sacos de dormir para evitar quedarnos en la lluvia que había entrado. Para tranquilizarme, Nathan habló de nuestra boda. Me dijo lo hermosa que estaba con mi vestido, lo mágico que fue nuestro primer baile y lo increíble que resultó nuestra noche de bodas. Luego habló de cómo deseaba que nuestra primera hija fuera niña, de cómo esperaba que heredara mi belleza, aunque, según él, no tenía dudas que así sería. Habló de todas las cosas que sabía que me hacían latir el corazón de una forma completamente opuesta a la de este lugar, intentando tranquilizarme y distraerme de toda la extrañeza de este sitio. Y estaba funcionando. Sentí que la serenidad me invadía al pasar al tema de los nombres de los bebés, algo que ya habíamos hablado antes, pero solo brevemente, cuando empezamos a oír los arañazos en la parte trasera de la tienda, justo detrás de nosotros. Sonó como si alguien tomara 10 cuchillos afilados y los arrastrara por la tela de nylon. Ambos nos quedamos paralizados, sin atrevernos a mirar atrás. Al principio no nos dimos cuenta. Solo hicimos una pausa para asegurarnos de que no continuara, antes de reanudar nuestra conversación. Pero ni siquiera habían pasado 5 minutos cuando volvió a ocurrir. «Bien, esto es ridículo», dijo Nate, separándose de mí y dirigiéndose al frente de nuestro refugio. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, presa del pánico. «Pase lo que pase, estoy harto. Mírate, estás muerta de miedo. Probablemente solo un animal». Puse los ojos en blanco y extendí la mano para agarrarlo.
Aunque sea un animal, ¿qué vas a hacer? Si hay un oso detrás de nuestra tienda ahora mismo, ¿vas a salir y pedirle que se vaya? ¿En qué estás pensando? Esto pareció devolverlo a la realidad, y volvió a sentarse a mi lado, pero nos alejó a ambos del fondo de la tienda, de donde provenían los fuertes arañazos. Esperamos un minuto, pero los sonidos no continuaron, así que seguimos hablando. Me gusta hablar de nuestro futuro. Siempre me había gustado, incluso meses antes de nuestra relación, porque él siempre hablaba con tanta seguridad. Sabía que siempre estaríamos juntos, que tendríamos 2 hijos y una casa con una cerca de madera y un Golden Retriever a juego. Lo creía tan firmemente que cualquier duda que tuviera se desvaneció desde el principio de nuestra relación, a pesar de que yo era bastante cínica cuando lo conocí. Empezamos a hablar de qué tipo de casa compraríamos cuando tuviéramos el suficiente dinero para mudarnos. Él quería una casa moderna, y yo quería que tuviéramos un cenador en el patio trasero. Uno grande, donde pudiéramos sentarnos todos, toda la familia, justo cuando estábamos fingiendo discutir sobre el color de las paredes del salón. Yo quería marrón claro, mientras que él prefería amarillo. Oímos tenues susurros a ambos lados. Bajamos el volumen de nuestra conversación para intentar escuchar mejor. Pero en ese momento, a ninguno de los dos nos sorprendió la persistencia de lo que fuera que estuviera ahí. Sin embargo, a medida que los susurros se hacían más fuertes, estábamos bastante seguros de que no era un oso. Al principio, pensé que quizás hablaban de comida. Creí oír tocino, así que quizás solo eran unos campistas hambrientos que se levantaron muy temprano para comer. Pero al subir el volumen de sus voces, quedó claro que no eran personas. Seguía teniendo dificultades para entender lo que decían, pero cuando Nathan me apretó con más fuerza y lo miré para verlo casi llorando, empecé a comprenderlo. Nathan. Ese susurro era clarísimo, incluso por encima de la lluvia. Sonaba como si nos llegara directamente a los oídos. Abrí los ojos de par en par al darme cuenta de lo que estaba pasando. Recordé todos los hilos en Reddit que revisé, todos los videos que vi, y todos contenían advertencias sobre oír tu nombre en las montañas, sobre cómo nunca debes reaccionar y nunca debes responder. Pero mi marido no lo sabía, porque, de verdad, no pensé que fuera algo que tendría que decirle, porque nunca pensé que sería algo con lo que nos encontraríamos. Antes de que pudiera intentar cambiar de tema, hacer algo para que no reaccionara, gritó de una manera que nunca le había oído. ¡Déjanos en paz! Se revolvió un poco, empujando la tienda como para indicar que iba en serio. Pero sabía que había tomado la peor decisión posible. Los susurros cesaron, junto con todos los demás sonidos del bosque. Todo estaba demasiado silencioso, hasta el punto de resultar inquietante, casi peor que los susurros. Negué con la cabeza con fervor, como para decirle que no dijera ni una palabra más. Parecía no entender. Tranquila, cariño, esto no va a seguir molestándonos. Empecé a llorar mientras seguía hablando, llevando mi mano rápidamente a su boca y formando un solo dedo con la otra, poniéndolo sobre mis labios, instándolo a callarse. Mientras lo hacía, me preguntaba si sería demasiado tarde. Intenté pensar con rapidez, moviendo mis manos para tomar las suyas. ¿Sabes qué, cariño? Estoy cansada. Solo falta 1 o 2 horas para que amanezca. ¿Por qué no echamos una siesta? Un poco de agua no nos hará daño. Le insistí, y ambos lloramos en ese momento, aunque no mucho. Él negó con la cabeza, pero yo solo asentí acostándome. Por favor, susurré mientras empezaba a jugar con su pelo e intentaba que se calmara. La verdad es que no sé cómo, pero después de lo que me pareció una eternidad sentados ahí, sin más incidentes aterradores, ambos conseguimos quedarnos dormidos. Creo que estábamos tan agotados mentalmente en ese momento que no había nada más que hacer.
No estoy segura de cuánto tiempo dormí, pero sé que ya era bastante tarde cuando por fin me levanté. Nathan no estaba a mi lado, y la tienda estaba helada. El agua me cubría casi por completo. Abrí rápidamente la cremallera y salí corriendo, esperando que mi marido nos preparara un desayuno muy necesario antes de que saliéramos de ahí. Pero no, todas sus cosas seguían ahí, lo que significaba que no podía haber ido muy lejos. Así que empecé a caminar y a llamarlo frenéticamente. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, salió del bosque, caminando bastante despacio. Corrí hacia él y lo abracé. ¿Qué demonios haces?, pregunté. Estaba buscando a otros campistas. Quería preguntarles si les pasó lo mismo que a nosotros anoche. Ni siquiera me importó la estupidez que fuera en ese momento, porque una parte de mí pensaba que se había ido para siempre. Así que aprecié el momento antes de girarme para mirarlo. ¿Podemos irnos? Por favor, supliqué, apartándome del abrazo, pero sin soltarlo del todo. Me sonrió. Nunca en mi vida he estado tan preparado para que se terminen las vacaciones. Ambos nos reímos y recogimos todo más rápido que nunca, girando a la tienda de campaña rota y maldita y corriendo al coche. En ese momento sentí un gran alivio, un gran amor por mi vida y por mi marido. Qué suerte estar de vuelta en el coche y dirigirnos a nuestro pequeño apartamento. Mi marido se ofreció a conducir, así que dormí casi todo el camino a casa. Estaba tan absorta en la alegría y la prisa de salir que ignoré algunas cosas que realmente no debería haber hecho. No fue hasta que volvimos a casa y empezamos a acomodarnos que empecé a darme cuenta de todo. Primero, que los dedos de mi marido eran más largos de lo que recordaba y que su anillo ya casi no le quedaba. Le pregunté por él y me dijo que había adelgazado durante el viaje, porque apenas comía. No me pareció muy lógico, pero no insistí. También parecía extrañamente más alto. Nunca fue una persona tan alta, aunque era más alto que yo, pero ahora parecía medir al menos 1,80 m. Estaba demasiado nerviosa para preguntarle, así que lo dejé pasar. También se comportaba un poco extraño. No tan tranquilo ni cariñoso como de costumbre, y era mucho más callado y seco cuando conversábamos. Bromeé con nuestra plática sobre el color de las paredes de nuestro salón, diciendo de nuevo que un color canela estaría bien. Esta vez estuvo de acuerdo. Quizás podría haberlo ignorado y seguir adelante, pero cuando volvió al trabajo ese lunes, como empezaba unas horas antes que yo, decidí terminar de deshacer su maleta. Normalmente él desempacaba rápido, mientras yo dejaba la mía ahí por días. Pero esta vez fue al revés. Nunca había desempacado tan rápido, queriendo borrar cualquier recuerdo de nuestro viaje al infierno. Pero él dijo que simplemente no tenía energías. Pensé que, como tenía algo de tiempo libre esa mañana, podría ayudarlo y así tendría una agradable sorpresa cuando regresara del trabajo. Mientras sacaba su ropa, entre una camiseta y un pantalón de pijama, encontré su libreta. Siempre la llevaba cuando viajábamos, para anotar cosas interesantes cuando no tenía el teléfono a la mano. Así que, en un principio, no le di demasiada importancia. Sin embargo, una extraña intuición me decía que debía mirarla. Con curiosidad, la tomé y la abrí por la última página. No tengo mucho tiempo. Los oigo llamarme de nuevo, cada vez más fuerte. Juro que vi garras entrando por el agujero de la tienda. Casi, si estás leyendo esto, probablemente no haya vuelto. Sé que me dirías que no saliera, que dejara la situación en paz y volviera a dormir. Pero no puedo. Vienen por mí. Si no voy a echar un vistazo, me temo que también vengan por ti. No sé qué es, pero lo siento acechándome. Está furioso. Te quiero muchísimo. Te amo. No tengo mucho tiempo.
Los oigo llamándome de nuevo, cada vez más fuerte. Juro que vi garras asomando por el agujero de la tienda. Casi, si estás leyendo esto, probablemente no haya vuelto. Sé que me dirías que no saliera, que lo dejara en paz y me volviera a dormir. Pero no puedo. Vienen por mí. Si no voy a echar un vistazo, me temo que también vendrán por ti. No sé qué es, pero lo siento acechándome. Está furioso. Te quiero muchísimo. Lo único que deseo es que nuestro futuro sea tal como lo planeamos. Pero, si no puedo tenerlo, no tiene sentido arrastrarte conmigo. De verdad, espero volver. Lo siento.